El Seguro Social es mucho más que un programa de jubilación. Proporcionamos beneficios financieros, así como información y herramientas para ayudarle a estar seguro hoy y mañana. Estamos con usted por el sendero de la vida. Eso incluye estar ahí para usted si desarrolla una incapacidad. De hecho, hoy día, 1 de cada 4 jóvenes de 20 años desarrollará una incapacidad antes de jubilarse. Proveemos beneficios por incapacidad a trabajadores con incapacidades y a sus dependientes, incluidos nuestros soldados heridos. Exploremos el proceso de solicitud por incapacidad y algunas de sus preguntas frecuentes. ¿Qué considera el Seguro Social al evaluar mi padecimiento médico? Si trabaja actualmente y a qué se dedica en su empleo. Si puede hacer el trabajo que hizo anteriormente. Si puede realizar cualquier otro tipo de trabajo según su edad, educación, experiencia laboral pasada y habilidades actuales. La gravedad de su padecimiento médico. Si su padecimiento se encuentra en la lista de impedimentos por incapacidad del Seguro Social. Y si su padecimiento médico duró o se espera que dure al menos 1 año o resulte en la muerte. ¿Cuánto tiempo toma obtener una decisión después de solicitar los beneficios por incapacidad? Una vez que haya presentado su solicitud de beneficios por incapacidad, por lo general se necesitan de 6 a 7 meses para tomar una decisión inicial. El tiempo que lleva a tomar una decisión sobre su solicitud por incapacidad puede variar dependiendo de varios factores. La naturaleza y gravedad de su incapacidad. ¿Qué tan rápido podemos obtener sus expedientes u otra fuente médica? Si es necesario que le enviemos a una evaluación médica. Si revisamos su solicitud para propósitos de evaluar la calidad. Si mi médico dice que tengo una incapacidad, ¿es eso suficiente para calificar para los beneficios por incapacidad del Seguro Social? Tenga en cuenta que una persona no puede recibir beneficios por incapacidad únicamente porque su médico dice que tiene una incapacidad. Sin embargo, consideramos la opinión del médico sobre el padecimiento como parte de la evaluación. ¿Puedo obtener automáticamente beneficios por incapacidad del Seguro Social si ya recibo pagos por incapacidad de mi trabajo o de otra agencia? No. Las leyes de incapacidad del Seguro Social son diferentes de la mayoría de los otros programas. Por ejemplo, el Seguro Social no paga beneficios por incapacidad temporal. Si se aprueba mi reclamación de beneficios por incapacidad, ¿qué tipos de beneficios puedo recibir? El Seguro Social paga beneficios por incapacidad bajo 2 programas. Seguro por incapacidad del Seguro Social, o SSDI por sus siglas en inglés, para personas que han trabajado lo suficiente en empleos donde pagaron impuestos del Seguro Social. Seguridad de ingreso suplementario, o SSI por sus siglas en inglés, para personas con pocos o ningún ingreso y recursos. La cantidad de su beneficio depende del programa al cual tiene derecho y de la cantidad que contribuyó a los impuestos del Seguro Social mientras trabajaba. ¿Qué puedo esperar mientras lleno la solicitud por Internet o durante la cita para solicitar los beneficios? Le haremos una amplia serie de preguntas para determinar su derecho a los beneficios por incapacidad del Seguro Social, como información médica, información de contacto de médicos y consultorios médicos, y detalles sobre trabajos anteriores. Exhortamos a las personas a revisar nuestra lista de cotejo de incapacidad para adultos para ayudar a recopilar la información y los documentos que necesitarán para llenar la solicitud. Tenga en cuenta que la solicitud por Internet o la cita para solicitar los beneficios pueden demorar al menos 1 hora. ¿Qué pasa si yo o la persona a la que estoy ayudando nos sentimos más cómodos hablando en un idioma que no sea el inglés? Brindamos servicios de intérprete gratuitos para ayudarle a realizar sus trámites del Seguro Social. Estos servicios de intérprete están disponibles ya sea que nos hable por teléfono o en una oficina del Seguro Social. Infórmele al representante del Seguro Social qué idioma prefiere. ¿Cómo puedo informarme mejor sobre el proceso de solicitud por incapacidad del Seguro Social?
La forma más conveniente de informarse mejor es visitando el www.segurosocial.gov. Si no tiene acceso a Internet, puede llamarnos gratis al 1-800-772-1213 y marcar el 7 para español, o a nuestro número TTY al 1-800-325-0778, si es sordo o tiene problemas de audición. Podemos atender sus llamadas de 8 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes. El Seguro Social, asegurando el presente y el futuro.